El sol del mediodía azotaba el Is andén de everything la all right? estación de Can tren I en help el you with desierto something? de Sonora, donde el polvo se arremolinaba como un fantasma furioso. El chico, no más de 10 años, estaba sentado en el borde del concreto agrietado, con las rodillas abrazadas al pecho, sollozando en silencio. Lágrimas gruesas rodaban por sus mejillas sucias, mezclándose con el sudor que le empapaba la camiseta raída. Nadie se acercaba. Los viajeros pasaban de largo, arrastrando maletas polvorientas, ignorando al pequeño huérfano que parecía un espectro olvidado en ese rincón del infierno mexicano. De repente, un silbato estridente cortó el aire, y el tren rugió al detenerse, escupiendo vapor y humo negro. Entre el caos de pasajeros bajando y subiendo, apareció ella. La TTE, la inspectora de boletos, una mujer de unos 30 años con uniforme azul marino ajustado, botas gastadas y una placa que brillaba bajo el sol implacable. Su nombre era María, pero en esa línea de ferrocarril la llamaban la viuda, porque decían que había perdido a su esposo en un asalto a un tren años atrás. Caminaba con paso firme, revisando boletos con una eficiencia que rayaba en la crueldad. Pero al ver al chico, se detuvo en seco. Sus ojos oscuros se clavaron en él, y algo en su expresión cambió. ¿Piedad? ¿Recuerdo? Nadie lo sabía, pero el aire se espesó con una tensión invisible. María se acercó lentamente, sus botas crujiendo sobre el gravel. El chico levantó la vista, aterrorizado, como si esperara un golpe. ¿Qué haces aquí solo, chamaco?, preguntó con voz ronca, teñida del acento norteño que arrastraba las r's como un viento seco. Él no respondió, solo hipó, aferrándose a una mochila vieja que parecía contener todo su mundo. Ella se agachó a su nivel, y en ese momento, un flash de algo oscuro cruzó su mente, recuerdos de su propio hijo, perdido en un accidente ferroviario que la había marcado para siempre. Pero no era solo eso. Había algo más, un secreto enterrado en las vías que serpenteaban hacia el horizonte. El tren pitó de nuevo, urgiendo a partir. Los pasajeros la miraban, murmurando. ¿Lo vas a echar, viuda?, gritó un viejo desde la ventanilla. Ella ignoró el comentario y extendió la mano. Ven conmigo, dijo, y el chico, sorprendentemente, la tomó. Subieron al vagón de carga, donde el olor a metal oxidado y madera podrida impregnaba el aire. María lo sentó en un rincón, le dio un poco de agua de su cantimplora y comenzó a interrogarlo con sutileza. Me llamo Pedro, murmuró él finalmente. Mi papá me dejó aquí. Dijo que volvería, pero no ha venido. Tengo hambre. La historia de Pedro era un puñetazo al estómago. Su padre, un jornalero migrante, lo había abandonado en la estación para cruzar la frontera ilegalmente, prometiendo regresar con dinero. Pero habían pasado días, y el chico había sobrevivido robando migajas de los vendedores ambulantes. María sintió una rabia sorda subirle por la garganta. Ella sabía de abandonos, su esposo no había muerto en un asalto, como decían los rumores. Lo había matado ella misma, en un arrebato de furia tras descubrir que abusaba de su hijo. Un secreto que la perseguía como un coyote en la noche. Mientras el tren avanzaba traqueteando por el desierto, María decidió actuar. No podía dejar al chico a su suerte. ¿Pero qué haría? La estación siguiente era Hermosillo, un nido de narcos y corrupción donde un niño solo sería presa fácil. Ella tenía contactos, favores pendientes de su vida pasada como contrabandista antes de unirse al ferrocarril. Quédate quieto, le susurró, y se alejó hacia el vagón de pasajeros. Allí, revisó boletos con mecánica precisión, pero su mente urdía un plan loco, peligroso. ¿Y si lo adoptaba? No, eso era imposible, su vida era un caos de turnos interminables y pesadillas recurrentes. De pronto, un estruendo sacudió el tren. Un asalto. Bandidos enmascarados irrumpieron en los vagones, pistolas en mano, gritando órdenes en español crudo. Todos al suelo. Entreguen el dinero y las joyas. El pánico se desató, mujeres chillando, hombres protegiendo sus bolsas. Pedro se acurrucó en el rincón del vagón de carga, temblando.
María, en el vagón vecino, sacó un revólver escondido en su bota, un remanente de su pasado turbio, y se movió como una sombra. Disparó al aire para distraer, y en el caos, corrió hacia Pedro. Los bandidos eran del cártel local, conocidos por su brutalidad. Uno de ellos, un tipo fornido con tatuajes de santos malandros, la reconoció. La viuda. ¿Qué carajos haces aquí? Ella no respondió, en cambio, lo enfrentó con frialdad. Déjenos en paz, gruñó. Pero el líder, un hombre con cicatriz en la cara, rió. Sabemos tu secreto, María. Mataste a tu marido. ¿Quieres que el chico sufra lo mismo? El corazón de ella se detuvo. ¿Cómo lo sabían? Un traidor en el ferrocarril, quizás. El suspense se tensó como una cuerda a punto de romperse. Pedro, escondido, oyó todo. Su inocencia se resquebrajaba. María luchó, derribando a dos bandidos con golpes precisos aprendidos en las calles de Culiacán. Pero el líder la acorraló, apuntándole a la cabeza. Dame al chico. Lo venderemos al otro lado. Horror. Pedro no era solo un abandonado, su padre lo había vendido a traficantes para saldar una deuda, y los bandidos venían a cobrar. María lo entendió en un flash, el chico era mercancía humana. Con un movimiento desesperado, María pateó la pistola del líder y lo empujó fuera del vagón en movimiento. El hombre gritó al caer a las vías, rodando en el polvo. Los demás bandidos huyeron, pero no sin antes herirla en el hombro. Sangrando, volvió con Pedro, quien la miró con ojos desorbitados. Tú, mataste a alguien, balbuceó él. Ella asintió, lágrimas en los ojos. Por proteger a mi hijo. Y ahora, por ti. El tren llegó a Hermosillo en medio de la noche, luces parpadeantes iluminando la estación como un cementerio urbano. María, con el brazo vendado improvisadamente, llevó a Pedro a una comisaría. Pero ahí vino el giro más King, el oficial en turno era su hermano, un policía corrupto que había encubierto el asesinato de su esposo. Hermana, ¿qué has hecho?, susurró él, reconociendo al chico como parte de una red de tráfico infantil que él mismo protegía. La traición la golpeó como un tren a toda velocidad. ¿Su propio sangre involucrado? María no vaciló. Sacó el revólver y lo apuntó. Entrégate, o te mato aquí mismo. Pedro, testigo de todo, sollozaba de nuevo, pero esta vez de terror mezclado con gratitud. El hermano, acorralado, confesó todo, nombres, rutas, el padre de Pedro estaba muerto, asesinado por los narcos. La estación se llenó de sirenas. Refuerzos llegaban, pero no antes de que María disparara al aire para alertar a testigos honestos. En el hospital, mientras cosían su herida, Pedro se sentó a su lado. Gracias, murmuró. Ella sonrió por primera vez, una sonrisa rota pero genuina. No llores más, chamaco. Ahora eres mío. Adoptarlo no era solo un impulso, era redención. Pero el secreto salió a la luz, María había sido parte del cártel en su juventud, escapando al matar a su esposo abusador. La prensa la llamó heroína, pero la verdad era más oscura, su acto de humanidad era un velo sobre un pasado sangriento. Meses después, en una casita en el desierto, Pedro jugaba con un perro callejero que habían adoptado. María lo observaba desde la ventana, el uniforme colgado para siempre. Había renunciado al ferrocarril, testificando contra la red de tráfico. Pero en las noches, soñaba con las vías, con los muertos que arrastraba. ¿Era realmente humana su acción, o solo un intento de lavar su alma? El chico creció, pero nunca olvidó esa noche. Y la humanidad, al leer la historia en los periódicos, lloró no solo de emoción, sino de shock ante la oscuridad que anida en los corazones más valientes. Porque en el desierto mexicano, la línea entre salvador y pecador es tan delgada como una vía de tren oxidada.